Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. En el capítulo 2 de Daniel se va a hablar en mínima explicación sobre la estatua de Nabucodonosor. Sabemos que Daniel 2 es totalmente profético y se va a tratar, como dije, de la estatua de Nabucodonosor. Y primeramente, la cabeza de la estatua representa a Babilonia, alrededor de los 600 antes de Cristo. Y luego el pecho y el brazo representa Medo y Persa, o Persia, Medo-Persia, que es alrededor del 539. Y luego el, el vientre y muslo, que simboliza Grecia. Y ya finalmente las piernas significa Roma. Y ya los pies, los dedos, más bien diría los dedos representa Europa, los 10 países europeos en antaño, que ahora pues Europa ya no es de 10 países, ya es arriba de 29 países. Entonces, no voy a decir todos los de las fechas históricas que gobernaron estos poderes mundiales, porque pues nos toma mucho tiempo, pero si quieren más información me avisan y yo les pongo algo ahí en otro video. Por ahora lo más importante es más o menos tener una idea de qué vamos a hablar. La profecía que aparece en Daniel 2 es una de las más poderosas de todas las escrituras, casi 6 siglos antes de Cristo. El profeta expone la historia del mundo desde la época de Babilonia y a través de Medo-Persia, Grecia y Roma hasta la fragmentación de esta en la que son hoy las naciones europeas. De hecho, la profecía dijo que de estas naciones europeas que se mezclarán por medio de casamiento, pero no se unirán el uno con el otro. Así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Eso se encuentra en Daniel capítulo 2, versículo 43. Esta predicción se ha cumplido asombrosamente, es decir, a pesar de todo tipo de alianzas matrimoniales entre estas naciones siguen divididas. Por ejemplo, la monarquía británica se llama Casa de Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es relativamente reciente, ya que data de 1917. Antes de eso, la familia se llamaba Casa de Sajonia o Sajonia, Coburgo y Gotha. Un nombre claramente alemán, pues muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse por medio de casamientos, eran parientes consanguíneos de los alemanes. Sin embargo, esos lazos de sangre no bastaron para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial y en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, cambiaron su nombre por el de Casa de Windsor. Todas las profecías apocalípticas de Daniel sigue la base establecida de Daniel 2, es decir, la secuencia de un imperio mundial tras otro hasta que Dios establece su reino eterno. Pueden leer Daniel 2:44, también Daniel 7:13 al 14. En otras palabras, estas profecías anunciaban una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. Y sabemos que nuestros días el imperio que aún sigue todavía es Estados Unidos de América, United States of America, o USA. Este enfoque o interpretación historicista de las profecías surge de los textos mismos
y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los escritos en Apocalipsis. Comentario. Vamos al comentario. Dice así. En los canales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego, contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Este párrafo se encuentra en Profetas y Reyes 366. Centenares de años antes de ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también pasaría y un cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar las naciones del mundo. Si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que les habría unido a él y mantenido fuertes. Pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelasen los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran hombres del más alto intelecto, se había separado tanto de Dios por la transgresión que podía comprender las revelaciones ni las advertencias, ni se les daba acerca del futuro. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad y sus gobernantes se había considerado. Independientemente que Dios había atribuido la gloria de su reino a las enseñanzas humanas, el temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecía la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más débiles y corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza, tanto en las naciones como en los individuos, no se halla en la oportunidad a los recursos que aparecen hacerlos invencible. No se halla en su jactancia o jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumple el propósito de Dios. Queridos amigos, este tema, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía, es un tema inmenso, es un tema grande, así que no vayan a pensar que aquí se terminó esto, no, esto no se acaba. Es un tema muy grande que puede llevar muchas horas, horas y horas y horas y horas y horas y horas y probablemente no se acaba porque es profecía, es historia. Así que simplemente nosotros trajimos esto para nomás hacerles recordar la palabra de Dios, para que busquen al Señor Jesús, se acerquen a Él, acepten al Señor, acérquense al Padre, porque muy pronto vendrá el fin. Este es el propósito de estos cortos estudios, es para reflexionar, para pensar
en dónde estamos. Cuídense mucho, tengan un lindo día.